Sí. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Amén. Pongámonos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias, mi Dios, por este hermoso día, sábado que nos has regalado. Gracias por todas las bendiciones que nos das, mi Señor. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, mi Señor. Gracias por todo, mi Dios, infinitamente. A veces, mi Dios, damos por sentado tantas bendiciones que tú nos das, tantos milagros, mi Dios. Cuántas veces nos has salvado quizás, mi Dios, en esta semana de la muerte y lo ignoramos, mi Señor. Pero aquí estamos, mi Dios. Gracias, mi Dios, infinitamente por todas esas cosas que vemos y que no vemos, mi Señor. En este momento estamos ya en las últimas horas de tu santo y bendito día, mi Señor. Una vez más, venimos aquí ante tu presencia, mi Dios, como niños, mi Dios, como niños deseosos de aprender, mi Dios, deseosos de aprender un poco más acerca de esta verdad que tú nos has dado, mi Dios, y como ya lo vimos en estos estudios, como el cuerno pequeño ha ocultado, ha tergiversado, mi Dios, y ha tratado incluso de cambiar, mi Dios, toda esta verdad. Pero nosotros una vez más lo hemos descubierto, mi Dios. Has permitido, mi Dios, que tu remanente lo descubra y de esta manera también nos ha llegado a nosotros este conocimiento. Y hoy lo podemos estudiar y no solamente eso, sino ponerlo en práctica. Ayúdanos a prepararnos para todas las cosas que se vienen para este mundo, mi Señor. Pues, como tú lo dices en tu palabra, será tiempo de angustia como no lo hubo nunca jamás. Quédate con nosotros, por favor, en este estudio. Seas tú, mi Dios, quien toque la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, feliz sábado. Y bueno, ya terminamos
el estudio del cuerno pequeño. Bueno, del cuerno pequeño y del libro de Daniel. Y yo creo que este diagrama que tenemos aquí enfrente ya podemos entenderlo al menos la mitad. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ahorita les tomo lección entonces. Ahí se quedaron calladitos. No, tranquilos. Vamos a hacer un repasito. Primero me gustaría que hagamos un repaso de esto y después, ahorita mejor dicho, vamos a estudiar a repasar, porque esto ya lo vimos, ¿ya? El tema de las 2300 tardes y mañanas y también el de las 70 semanas, pero voy a ponerlo mejor un poquito más acá. Ya, solo vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las 70 semanas y descubrimos que el tiempo para la nación de Israel ya había pasado? ¿Se acuerdan? Proféticamente hablando. Ya, ese fue uno de los primeros temas que tuvimos. Nos dimos cuenta cómo una nación que no cree en el Hijo de Dios no puede ser la nación de Dios. Es una incoherencia, ¿ya? Y las personas, que es la mayoría del mundo evangélico, mal llamado protestante, creen que el pueblo de Israel, la nación de Israel es el pueblo de Dios y toda la cuestión, ¿no? De pueblo de Dios ya no tienen nada. Nada, de nada, de nada, ¿no? Entonces, esa es la triste realidad. Y eso fue uno de los primeros temas que vimos con ustedes. Y ahora vamos a justamente este estudio, pero yo quisiera primero hacer un pequeño repaso con el diagrama que tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces, miren, primero, ¿qué es lo primero que tenemos en el diagrama? Empezando desde la izquierda. Les tenemos la imagen, la estatua, el ídolo, llámenlo como quieran, es lo mismo. Del sueño de... ¿Qué nos enseñaba eso? ¿Qué nos enseñó esa imagen? Cada uno de los reinos que habían de venir y el que estaba en ese momento imperando que justamente Babilonia. Ya, muy bien. ¿Qué nos dicen sus metales? Empezamos con el oro, seguimos con la plata, el vientre era de... y las piernas y los pies. Ya, ¿qué nos dicen los materiales? Que esta imagen se iba deteriorando poco a poco. O sea, ¿el barro valdrá lo mismo que el oro? No, imposible, ¿verdad? Hasta el día de hoy, en este mundo actual. Y yo creo que más que nunca en este mundo actual, el oro es súper valioso. Y eso hablamos la otra semana, que qué bonito fuera tener oro, ¿no? No por ser ambiciosos, sino porque es, económicamente hablando, si falla el dinero, queda el oro. Y tú con el oro te defiendes muy bien, hablando en términos económicos. Entonces tenemos una degradación de los materiales, una degradación de la una degradación de la economía. Yo me acuerdo cuando yo era bien niño, me acuerdo que creo que llegaban a vender como 10 libras de tomate por $1, creo. Más o menos. Hoy en la actualidad te dan 2. O sea, 5 veces más. 6 tomates. Ahora dan 6 tomates. Bueno, 2 libras supuestamente dan, ¿no? Entonces nos damos cuenta de una decadencia, nos damos cuenta, ¿no? Una decadencia de lo que es la economía. Pasamos del oro al barro, así por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Qué más nos dimos cuenta con esta imagen? Que todas estas naciones y estos imperios hasta el día de hoy son idólatras. ¿Se practica hasta el día de hoy la idolatría? Claro que sí, por supuesto. Tenemos los 1000 santos que ha hecho la Iglesia Católica y uno de sus más destacados, la Virgen María o Semiramis. En fin, ya. Entonces toda la historia de la humanidad iba a dominar también la idolatría. Y aunque nosotros salgámonos un poquito de la Iglesia Católica, vámonos al mundo protestante, ¿existe la idolatría? Sí, de múltiples maneras. De múltiples maneras. Una de las idolatrías más grandes
es que yo me he dado cuenta es hacia los hombres, hacia los líderes, hacia los pastores. Yo me he dado cuenta de esto. La palabra del pastor vale más que la palabra de Dios. Así como en la Iglesia Católica, la palabra del Papa vale más que toda la Biblia, ¿ya? Bueno, dejamos esto a un lado, ¿no? De ahí sacamos muchas lecciones. También pasamos la historia del horno de fuego y todo eso, ¿no? En fin, entonces después llegamos a Daniel 7, que tenemos ahí. Estamos acá en el diagrama, miremos el diagrama. Las bestias, que eran otra perspectiva de la secuencia profética, de la secuencia profética de este mundo. Aquí vimos otros detalles de cada una de las naciones. Tuvimos el primero, que es el león, ¿no? El rey de las bestias, un león con alas de águila. ¿Qué significaban las alas de águila? Una especie de protección divina. Ah, por ahí vamos, muy bien. Ya, muy bien. Y bueno, el león, el animal más grande del reino salvaje también. A su vez, pues, eso fue Babilonia. Pero es interesante que Babilonia aparece en el principio de la historia y aparece una vez más en el final, pero en la versión de una mujer. Aquí vemos otra perspectiva. Es básicamente lo mismo. Pero bueno, ya hemos de llegar a esos estudios, ¿no? Y bueno, ahí teníamos cada una de las bestias, el oso, el leopardo, y cada uno con sus características, ¿no? El oso que cojeaba de un lado. ¿Cuál era la nación que predominaba en los medos y los persas? Los persas, exactamente, ¿ya? El oso tenía 3 costillas en la boca. Esas eran las 3 naciones que venía conquistando. Y después tenemos Grecia, el leopardo, la bestia más rápida del mundo. Y eso no es algo que se sabía desde siempre, eso es algo que se descubrió no hace mucho, de hecho. Sí, se creía que era el león, pero realmente era ese leopardo. Si llega a los 120 kilómetros por hora, un leopardo. O sea, hemos estado en un automóvil o en una motocicleta a 120, es rápido. Imagínense, ese animal corre a esa velocidad. Claro que por un tiempo corto, pero corre a esa velocidad. Ahora imaginen, tenemos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. O sea, es extremadamente veloz. Y eso, bueno, hace una referencia. ¿Qué hacía una referencia a esa velocidad? ¿Por qué era tan rápido? Alejandro, ¿qué pasó? Las conquistas de él eran sumamente rápidas. Él a los 20 años ya era rey de Grecia. Y a los 25 creo que ya había dominado Babilonia, si no me recuerdo. O sea, el tipo era un rayo para gobernar, para conquistar, para todo. Y bueno, ahí después vimos la bestia espantosa y terrible. Y bueno, es una bestia bastante fea, hay una ilustración que la vemos. Tenía unas cuantas características, pero quedémonos en la cabeza nomás. ¿Qué característica tenía esta bestia? Tenía 10 cuernos. ¿Y qué pasó con esos 10 cuernos? 3 fueron eliminados. Arrancados de raíz, se cayeron, así como cuando uno se le caen los dientes de leche y nunca más vuelven a salir. Ya, y en su vez, ¿qué salió? ¿Qué salió en vez de los 3 cuernitos? Un cuerno muy particular, muy singular, único. Un cuerno que hablaba, que veía, decía blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que también dominaba la bestia, ¿no? Dominaba la bestia porque era un cuerno inteligente, podríamos decirlo así, que es una referencia al papá, y eso fue todo lo que vimos, ¿no? Entonces lo de acá será para el libro de Apocalipsis. Y ahorita sí vamos justamente a la mitad. ¿Qué está en la mitad del diagrama? Exactamente. ¿Cuál es el centro de la Biblia? Cristo. ¿Cuál es el centro de las profecías? Cristo. ¿Cuál es el centro de la justificación por la fe? Cristo. Todo es Cristo. No está mal decirlo. Todo el centro de la Biblia es Cristo. Es lo mismo. Básicamente. Entonces, todo el epicentro de la Biblia es Cristo. O sea, las profecías de hecho no tienen sentido si no fuera por Cristo. El foco del libro de Daniel, ¿cuál es? Es la venida de ¿quién? ¿Y el Apocalipsis?
Ah, ahora vamos entendiendo la profecía. ¿Sí se dan cuenta? Ya. El conocimiento es progresivo, por eso nunca les digo todo de un solo. Ya. Ya, entonces ahora sí vamos a una vez más veamos el diagrama. ¿Quién está en el centro? Está Cristo. Y eso es todo. Ya, entonces a mí a veces me peleaban en la iglesia y me decían, es que tú tienes que dar temas cristocéntricos, me decían. O sea que Cristo es el centro del tema. Yo le digo, pero ¿cuál es el centro de las profecías? Le decía yo a los pastores. Ya, pues ellos se respondían solitos. Entonces, todo en la Biblia es Cristo. Todo en la Biblia es que todas las historias de la Biblia hablan de Cristo. Todas hablan de la segunda venida de Cristo. Es impresionante. ¿Se acuerdan de la historia de Rubí y Noemí? Ahí también se habla de la segunda venida de Cristo, de manera implícita, pero eso se los doy en otro tema. ¿Ya? Toda la Biblia, el Cantar de los Cantares, adivinen qué, también habla de la segunda venida de Cristo, solo que está implícito, está de manera subliminal. No, sino que cuando uno ya comienza a ver la Biblia con otros ojos, a uno va entendiendo, porque nosotros ahorita hemos descifrado el conocimiento bíblico. ¿Ya? Por eso Martín Lutero, cuando descubrió la Biblia y la leyó, ¿qué pasó con la mente de él? Cambió. Fue una revolución lo que le pasó al pobre. Fue un lavado de cerebro que se hizo él mismo. O mejor dicho, el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, vamos nosotros ahora entendiendo. ¿Y cuál es el centro del libro de Daniel? Este es el centro del libro de Daniel. Ya lo estudiamos. Lo vamos a volver a estudiar. Ya lo estudiamos, vamos a Daniel. Y vamos a estudiar el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Ya? Muy bien, vamos a Daniel 8:14. Yo voy acá con mi Biblia de Jerusalén, que no me puede faltar, ya me he de conseguir la latina. Si alguien tiene lectura, por favor. Dice la palabra del Señor. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Muy bien. Déjenme ver qué dice acá. Esto es interesante. Dice acá vuelta, el otro respondió, 2300 tardes y mañanas, después el santuario será rehabilitado. Interesante. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, acá en el libro de Daniel se nos da ya vimos un periodo de tiempo. ¿Cuál fue el periodo de tiempo que tenía el cuerno pequeño? Un tiempo se le dio al cuerno pequeño, era el tiempo de 1260 días, 60 años, tiempo y medio tiempo, es lo mismo, ya dicho de manera diferente, ya. Había un tiempo determinado, 1260. ¿Cuándo empezaba y cuándo terminaba este tiempo? Empezó en el 34. No, en el año 538 después de Cristo, hasta 1798. ¿Ya? Aquí hay 1260 años. Según la profecía, el cuerno pequeño iba a derribar a 3. Él iba a salir, y fue así. Cayeron 3 naciones. La última cayó en el año 538, y desde aquí comenzaba el conteo hasta 1700. Entonces, en algún momento de 1798, el poder del cuerno pequeño iba a desaparecer, y fue así con la Revolución Francesa. Ya vamos a estudiar eso en otro tema, ¿ya? Entonces, había un tiempo determinado ¿para qué? Para el cuerno pequeño. Entonces, ahora vuelta nos da una cuestión aquí. Nos dan otro periodo de tiempo. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Ya lo tenemos en el pizarrón. Lo vamos a volver a anotar. 2300 años. Y después de eso, el santuario iba a ser purificado. Muy bien. Cuando nosotros pensamos, el santuario será purificado, ¿a qué nos recuerda?
¿Cuándo era purificado el santuario, el tabernáculo o el templo, llámenlo como quiera, en el pueblo de Israel? ¿Cuándo? Ahí vamos buscando palabras claves. ¿Ya? ¿En qué fiesta era purificado el santuario? En el Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, aquí comenzamos a hacer la conexión. El ángel le dice a Daniel, 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, y el santuario celestial va a ser purificado. ¿Ya? Entonces yo les dije algo. Eso significa que en el cielo, ¿qué hay? Hay un santuario. Ya lo vimos en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Cuando van a caer las copas de iras, dice que se ve el santuario y se ve el arca de él. Ya. Entonces Dios en el cielo, no tenemos ni idea de cómo es, pero Dios en el cielo tiene un santuario. ¿Cómo será de hermoso? El templo de Salomón, que era un chiste, vamos a decirlo así, una sombra, ¿no? Para el que esté en los cielos era hermosísimo. ¿Cómo será el del cielo? No nos podemos ni imaginar, ¿ya? Entonces, la palabra purificación nos recuerda al Yom Kippur. Muy bien, ¿qué pasaba en el día del Yom Kippur? Eso posiblemente lo analicemos más a detalle las siguientes semanas. En el Yom Kippur, todo el pueblo de Israel se ponía a cuentas con Dios. Voy a poner un ejemplo. Todo alumno ha pasado esto, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando yo estudié lo que era en la escuela, yo era bueno, era inteligente. Y yo me acuerdo que descubrí algo. Hackeé el sistema yo en ese tiempo. Y yo me di cuenta que los deberes no sumaban en ese tiempo a los exámenes, no sumaban. Los deberes no sumaban puntos. Eso lo descubrí creo que en el 5º, en el 6º grado. Entonces yo dejé de hacer deberes. No hacía deberes, yo no hacía deberes. Porque yo me di cuenta que no sumaban los deberes, sino los exámenes. Pero yo en los exámenes la nota más baja era 18. Entonces no había manera de quedarme de año. Siempre salía con uno de los mejores promedios de la escuela, ¿ya? Pero hoy en la actualidad sí suman los deberes, ¿verdad? Sí suman los deberes. Entonces, ¿qué sucede? Va el alumno, asiste a clases, presenta deberes, presenta trabajos y presenta prácticas y un montón de cosas que les mandan a hacer. Y después, ¿qué llega? ¿Qué es lo que pasa a fin de año? Los exámenes. Y claro, los deberes ayudaron, pero los exámenes son clave. Esos equivalen a veces creo que hasta el 60% de las notas, más o menos, ¿ya? Entonces, en ese momento, ¿qué pasa con el alumno? En ese momento sufre si fue un mal alumno. Si fue un buen alumno, se ríe. Yo me acuerdo que llegaban los exámenes, yo tranquilito, me iba nomás, me acuerdo yo, ¿no? ¿Por qué no sufría yo? Porque yo sí estudiaba. Aunque no hacía ni deberes a veces, pero yo sí estudiaba. Yo todo leía. Incluso me pasaban al pizarrón, yo iba nomás. No, eso era lo bueno de ser medio pilas. Entonces, no sufría. Y me acuerdo, les cuento algo jocoso, ¿no? Tenía un compañero que se llamaba Iván. Nunca, pero nunca llevó un deber a la escuela. Nunca le vimos entregar un deber. Y me acuerdo que era tan seguro eso, que una vez llegó un profesor que teníamos, que era de ciencias naturales, y antes de pedir el deber dijo, escuchen todos, dijo así. Y creo que estábamos en el 6º grado allá. Y toditos le pusimos atención qué iba a pasar. Si el Iván trajo hoy día, solamente si lo trajo, dice, no importa si saca buena nota, nada. Si solamente el Iván trajo hoy el deber, todos tienen 20. ¿Ya? Y me acuerdo que yo estaba tranquilo porque ya tenía 20 asegurados, ¿no? Y los quedamos medios pilas también, pero los demás no, y toditos Iván, el deber, Iván. Y dice, a ver Iván, el deber. Y Iván dice, es que se me quedó, dice, en la casa de mi abuelito. No. Y bueno, fue muy, muy jocoso, ¿no? Entonces, y me acuerdo que este chico con las justas, pero así con las justas, me acuerdo que pasó del año, ¿no? Entonces, miren, vuelvo a lo que estábamos acá, ¿no? ¿Qué sucede? En fin de año electivo, nosotros presentamos exámenes y ahí se sabe si pasamos o no pasamos, ¿verdad? Entonces, el Yom Kippur era básicamente lo mismo. ¿Qué se hacía a lo largo de todo el año? Se presentaba el sacrificio de mañana y el sacrificio de la tarde que cada persona tenía que llevar. Unos llevaban, otros no. Bueno, esa es otra historia, ¿ya? Pero nada de nada, escuchen bien,
de nada valía todos esos sacrificios si no se pasaba este día. Así tal cual. No estoy exagerando. ¿De qué sirve? Voy a ponerlo de otra manera. ¿De qué sirve que yo sea un buen cristiano toda mi vida si en el último instante de mi muerte yo reniego de Dios? ¿De qué sirvió? No sirvió de nada. Si se dan cuenta, nosotros cada día nos salvamos o nos perdemos. ¿Ya? Es así de simple. ¿Se acuerdan los trabajadores de la hora undécima? Contrató unos en la mañana. Contrató otros al mediodía. Y contrató unos ya faltando una hora para que se acabe el día. Vino el Señor, a ver, le dio la paga a los que habían llegado al último, la paga de todo un día. Y los que llegaron a primera hora, ¿qué dijeron? Ay, nosotros nos van a dar más. Estamos todo el día trabajando. Y cuando les fueron a pagar, ¿qué les pagaron? Lo justo. ¿Y qué hicieron ellos? Se enojaron. Pero Señor, pero mira, te estoy pagando lo justo, estoy pagando lo que acordamos. Ahora este es mi dinero, yo veré a quién le doy, a quién no le doy, a quién le pago, a quién no le pago, si ya le quiero dar más o menos. ¿Verdad? Él es el dueño, es el Señor. Entonces con Dios es lo mismo. El Yom Kippur. Entonces llegaba el Yom Kippur cada año al pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel en ese día? Todos estaban a las expectativas de eso. De hecho, el que no participaba en el Yom Kippur, ¿qué se le hacía? Fuera, expulsado. Interesante, ¿verdad? Era un día de juicio. Era un día de... Ustedes hemos visto tal vez por televisión, quizás no en persona, pero hemos visto por televisión cómo son los juicios. ¿Cómo van las personas ante el juez? ¿Será que van las mujeres en minifalda? ¿Será que los hombres van en pantaloneta, en DVD? No. ¿Cómo vas ante el juez? Echa el mejor traje. Y si no tienes traje, te lo buscan, te lo prestan o lo que sea. Pero tú, ¿cómo vas ante el juez? ¿Con una buena? Para dar una buena impresión. Ajá, pero ¿qué tal si tú vas? Y he visto casos de personas que han ido ante el juez de manera irreverente, lo han tratado con confianza, o mejor dicho, han sido maleducados. El juez, ¿qué pasa? Se enoja. ¿Cuál era su multa? $500. Ahora va a pagar 5,000. Y dile algo al juez que te sube la... ¿Por qué? Porque le faltaron el respeto a la autoridad. Él es el representante de las leyes terrenales en este mundo. Entonces, si tú le faltas el respeto a un juez, le estás faltando básicamente el respeto a todo un país. Básicamente, porque él es representante de las leyes. Básicamente. Entonces, el Yom Kippur era un día de juicio. Y ese día se jugaba el destino de todo el pueblo de Israel. No estoy exagerando. ¿Ya? ¿Qué pasaba si aunque no hay un registro de que alguna vez no se haya podido o haya fallado, mejor dicho, la celebración de una de las fiestas de Yom Kippur? Pero ¿qué pasaba si ese día el sumo sacerdote no era acto y no, vamos a decirlo así, no intercedía por el pueblo? Todos se quedaban con ese pecado de todo el año. Eran pecadores todo un año enterito. Entonces era un día de mucha reverencia, de mucha consagración. Era un día de... Imagínense, ustedes van a un juicio y ustedes les van a dar una sentencia de 20 años o pueda que los declaren inocentes. ¿Ustedes creen que van a dormir la noche anterior? No vas a dormir la noche anterior. Y cuando estés ahí vas a estar, pero con todo el nervio del mundo y tiene que, sí, imagínense, y eso estamos hablando de una condena terrenal. Ahora nosotros estamos hablando de algo celestial, con consecuencias eternas. Estábamos en Daniel y se me está haciendo bien largo el tema, ni siquiera veo el libro, pero bueno. Daniel 8:14, y me dijo hasta 2300, miren, voy al versículo 13. De Daniel 8 mismo. Y oía un santo, un ángel que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la bendición del continuo y la prevaricación? Esta es la prevaricación. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el capítulo 7 se veía todos los desastres que hacía el cuarto pequeño? Y lo vimos en 5 temas. ¿Hasta cuándo va a ser todo esto? Le dice, ¿verdad? La prevaricación asoladora.
que pone el santuario y el ejército para ser hollados o pisoteados. El que coge y pisotea a los santos. Ya vimos todas esas características, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, miren, la profecía nos decía que el cuerno pequeño tenía un tiempo determinado, 1260 años, los cuales terminaron en 1798. Y después de esta fecha, iba a venir el juicio. ¿Ya? La pregunta era, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el juicio? Ya, sabemos que la bestia tiene un tiempo determinado. Es como en el fútbol. En el fútbol existe el primer tiempo y el segundo tiempo. Cada tiempo tiene 45 minutos. Pero ¿qué sucede? A veces el partido va en empate. Van 2-2. Y ya es el segundo tiempo. Ya han habido faltas, ya han habido por ahí reclamos y obviamente eso come tiempo. Entonces todo está en cuánto tiempo irá a dar el árbitro. Y el árbitro coge y da 5 minutos. Son los 5 minutos más trascendentales de todo el partido. Porque en esos 5 minutos puede pasar de todo. Y una vez me acuerdo un partido de fútbol, que un equipo iba perdiendo 2-1. Y en los 5 minutos le mete un gol. 2-2 le empata. Y ya faltando segundos para que se acabe, le mete el otro. 3-2 le ganó. Iba ganando 2-1 y perdió 3-2 en 5 minutos. Porque ¿qué pasó? Los jugadores dijeron 5 minutos. Vamos con todo, no tenemos ya nada que perder. ¿Vamos a entender? Ya. Entonces acá el cuerno pequeño tenía un tiempo determinado. Aquí se le iba a acabar el poder. Pero después de esto en algún momento iba a empezar el juicio. Y el ángel dice va a ser después de 2300 años. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se está tratando de decir ahí. Y ahora sí vamos nosotros por acá. Vamos a ver por aquí. No. Vamos por acá mejor. Muy bien, vamos a Daniel 9:20, 23. Por favor, me das lectura. Daniel 9:20, 23. Dice la palabra del Señor. Amén. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Muy bien, hasta el 23, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora miren. Daniel, vamos a retroceder a la semana anterior. La semana anterior vimos, ahora sí vamos por acá. Las bestias que tenemos ahí. Tenemos el carnero, que es el borrego macho. Tiene los cuernitos bonitos, el blanquito. Y el macho cabrío. ¿Ya? Ahí vimos que en Daniel 8 se da esta visión. Se da el carnero, el macho cabrío y un cuerno que le crece al macho cabrío, que también era el cuerno pequeño. Y se dan nuevas características del cuerno pequeño. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál era el carnero? Ahí está, al lado de cuál está el carnero. ¿De qué bestia? De los ¿Quién era el oso? medos. Ya, entonces el carnero eran los medos y los... Muy bien, vimos que tenía 2 cuernos y un cuerno era más... Si ven que un cuernito está más salido que el otro, ya, esos eran los persas, ya. Tiene un cuerno más grandecito que el otro. Dice que vino un macho cabrío prácticamente volando, que no tocaba suelo, decía la visión, venía volando. ¿Quién era ese? Grecia. ¿Liderados por quién? ¿Qué pasó cuando murió Alejandro Magno? ¿Qué pasó con el imperio de los griegos?
Se dividió. ¿Cuántos quedaron? 4. Ya, en esos 4 se dividió el imperio de los griegos. ¿Se acuerdan que los mostré norte, sureste y oeste, el poniente y el oriente y todo el occidente y todo eso? Ya, muy bien. Entonces a Daniel se le explicó todo eso. Ahí vimos. Ahí decía, el carnero es el rey de los medos y los persas. El macho cabrío es el rey primero de Grecia. En el Daniel 8 se explicaba todo eso. Después dice que al carnero le salió un cuerno grande, básicamente, algo así más o menos decía, ¿verdad? ¿Y ese era cuál era el cuerno? Pequeño. Quedó clarito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Daniel? Dice que Daniel, en Daniel 9, 10 años después de la visión de Daniel 8, dice que Daniel se pega una oración larga. ¿Por qué? Eso lo vimos en estudios pasados. Se estaban cumpliendo los 70 años. Eso lo vimos en temas pasados. Al pueblo de Israel se le condenó a estar en Babilonia. ¿Cuánto tiempo? Según Jeremías. 70 años. ¿Por qué? Porque ellos por 70 años no habían dejado de descansar la tierra. ¿Sí conocen los jubileos? Sí. Ya. ¿Qué pasaba en el año 50? ¿Qué pasaba con la tierra? Se descansaba. No se sembraba nada. ¿Ya? Y de igual manera, ¿qué pasaba con los esclavos? Se los libre. ¿Qué decía Jeremías a los reyes de Israel? Suelta a los esclavos, suelta al oprimido, deja al huérfano y a la viuda. Peleaban los profetas con los reyes de Israel. Si no, va a venir Babilonia. ¿Y hicieron caso a los reyes de Israel? No. ¿Qué pasó con ellos? Se fueron como esclavos a Babilonia. Entonces ellos no habían respetado, no habían hecho descansar la tierra, no habían liberado a los esclavos, no habían hecho nada. Entonces, ¿qué dijo Dios? Si ustedes no lo hacen, yo les voy a obligar a hacerlo. Y vino Babilonia y se los llevó por 70. Entonces Daniel comenzó a estudiar las profecías de Jeremías. ¿Y qué dijo? El tiempo está por cumplirse, se está cumpliendo el tiempo. Y hace una oración por él. Y no vamos a leer la oración, es muy bonita, ya lo hicimos en estudios pasados. Ya, entonces dice que él estaba orando. Y en eso entra el contexto de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Dice, aún estaba hablando. Aquí mi Biblia dice, estaba rezando. Bueno, sería orando la palabra más exacta, ¿no? Y confesando mis pecados y los de mi pueblo de Israel. Y presentando mi súplica a Jehová, mi Dios, por su nombre, por su monte santo, perdón. ¿Cuál es el monte santo de Dios en esa época? Sión, Jerusalén, ¿verdad? Aún estaba orando mi oración cuando Gabriel. ¿Quién eres Gabriel? No, Miguel es Jesús. ¿Quién fue el que le dio el anuncio a María de que iba a ser mamá? Gabriel es un mensajero. Gabriel es un mensajero. Hasta donde se entiende, él tiene que ser, bueno, es un mensajero, quedémonos ahí. Ya, voy a ponerlo aquí. Gabriel es un mensajero. De hecho, la palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Ya. Entonces, cualquiera que dé un mensaje es un mensajero o un ángel, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en fin. Entonces vino Gabriel, ¿ya? Gabriel, el personaje que yo había visto antes en la visión. ¿En cuál visión? Ahorita en el capítulo 9 no hay ninguna visión. ¿Cuál visión era la que está hablando? La visión de Daniel 8. ¿Ya? Se me acercó volando a la hora de la ofrenda de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde. Y al llegar me dijo, Daniel, he venido ahora para infundirte comprensión. Desde el comienzo de tu oración se ha pronunciado una palabra. Y yo he venido a comunicártela, porque eres un hombre apreciado. Entiende la palabra y comprende la visión. De todo el capítulo 8, ¿qué es lo único que no había entendido Daniel? ¿Entendió el carnero? Sí. ¿Entendió el macho cabrío? Sí. ¿Entendió el cuerno que salió de uno de los 4 vientos? Sí. ¿Qué fue lo que no entendió? Esto. Él no entendió las 2300 tardes y mañanas. Eso no entendió. Fue lo único que en Daniel 8 no se explica. Pueden leer todo el capítulo 8. No se explica la visión de las 2300 tardes y mañanas. Se explica el carnero, se explica el macho cabrío, se explica el cuerno ese que crece. Todo se explica, pero no se explica esto. Y Daniel se queda con la duda. ¿Qué será? ¿Qué significará? No sé. Y por 10 años el hombre está ahí pensando. ¿Ya?
De hecho, nosotros cuando vamos a Daniel 8:26 dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. 27, ¿qué dice el 27? Daniel 8:27. Dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. No, 8:27. Ya, dice, y yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. ¿De qué visión? Porque Daniel sí entendió. Daniel entendió esto. Daniel se dio cuenta que eran 2300 años. 2300 años. Imagínense, pensemos un ratito en qué estado está el mundo ahorita, ¿ya? Imagínense que Cristo se tardara 100 años en venir. Dios mío, ¿cómo llegarían nuestras descendencias, si es que las llegamos a tener, a un mundo así? Si hoy en la actualidad se ve tanta perversidad, tanta inmoralidad, por eso era una palabra amable, ¿ya? Y un montón de cosas que no quiero ni decir, ¿cómo creen que vamos a estar en 100 años? ¿Cómo creen que vamos a estar en 50 años? ¿Cómo creen que vamos a estar en 20 años? Sería algo horrible y asqueroso, ¿ya? Por usar palabras amables, ¿ya? Entonces Daniel dice 2300 años. ¿Para qué? ¿Para que venga Cristo? ¿Para que empiece el juicio? ¿Para qué será? Y Daniel se pone a pensar, se estresa y se enferma. Ahí lo dice, no lo digo yo. Entonces ahí es cuando, bueno, se cumplen los 70 años, Daniel ora, otra vez más pide que le expliquen la visión, una década enterita el hombre esperando. Y viene el ángel y le dice, yo te voy a hacer entender la visión. ¿Ya? Y ahora, vamos acá. Esto no, ya leímos. Ya. Quiero dar lo más principal para no hacer tan largo el este. Ya, vamos al versículo 24. Ahora sí vamos al versículo 24. ¿Qué dice? Daniel 8. Daniel 9. Ya vamos al 9. Ya el 8 lo dejamos a un ladito. 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Mira lo que dice la Biblia de Jerusalén. Dice, 70 semanas han sido fijadas a tu pueblo y a tu ciudad santa para poner fin al delito, sellar los pecados, expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar visión y profecía y consagrar el santo de los santos. Entonces, mira, a Daniel se le da un tiempo. Dios en la Biblia siempre da tiempos. Siempre se le da 70 semanas. Que eso equivale a 490 años. ¿Se acuerdan? Día por año te lo he dado. Ya, ¿se acuerdan? Eso lo vemos en el libro de creo que fue de Éxodo, creo que fue. Ya, sí. Cuando el pueblo de Israel va a la tierra de Canaán, ¿cuántos días se demoraron los espías? 40 días. ¿Y qué dijeron los espías? ¿Cómo es la tierra? La tierra produce de todo, pero hay gigantes y nos van a aplastar y nos van a devorar. Somos como niños ante ellos, son como langostas y tanta cosa. Y el pueblo comenzó a renegar. No, Moisés, vámonos de nuevo a Egipto. ¿Cómo vas a traernos a este desierto para morirnos de hambre y que nos maten? Y Dios grande es en paciencia. Yo hace rato los hubiera lanzado a fuego, pero bueno. ¿Qué dijo Dios? Día por año se les daba. Los 40 días que se demoraron los espías en llegar a la tierra, ustedes se van a tardar 40 años. ¿Y qué dijo el pueblo? No, mañana vamos. Vamos nomás, Moisés, vamos. Aquí no nos va a quedar 40 años. ¿Y qué pasó? Dice que subieron
los vencieron y regresaron porque Dios ya no estaba con ellos. Ya, entonces de ahí nosotros tenemos proféticamente hablando que día es igual a un año, 490 años. En 490 años va a venir el Mesías, se le dice a Daniel. ¡Qué alegría! Ya no eran 2300 años, eran 400. Como yo les dije, Dios tiene tiempos. ¿Cuál es el tiempo que nosotros tenemos determinado para la segunda venida de Cristo? Esto es otro tema. No, para que Cristo venga son 6000 años. Desde la entrada del pecado. A eso le sumamos el milenio. Ay. El milenio son 1000 años. Y 6 más 1000, ¿cuánto es? 7000 años. Y ahí está dicho el plan de salvación cada semana. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, en el milenio, ¿qué vas a hacer? Vas a descansar. En el milenio la tierra va a descansar. Sí. Claro, 1000 años sin hacer nada. Si se dan cuenta, es increíble, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada semana nosotros vivimos el plan de salvación. Cuando empieza y cuando terminan los 6000 años es otra historia, ¿ya? Que eso no lo vamos a dar ahorita. Entonces, Dios siempre tiene tiempo. Cuando Jesús vino, ¿qué dijeron? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Siempre es una cuestión de tiempo. En el arca de Noé se dio un tiempo. Claro, un tiempo. 120 años, que también equivale a 120 jubileos, 6000 años. ¿Ya? El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo iba a estar en Egipto? 400 años. 400 años van a estar el pueblo de Israel en Egipto. Eso fue lo que se le dijo a Abraham, si no mal recuerdo. ¿Ya? ¿Se cumplió el tiempo? Se cumplió el tiempo, ¿verdad? Y para la primera venida de Cristo, ¿no iba a haber un tiempo? Claro que iba a haber un tiempo. Para la segunda venida de Cristo, ¿va a haber un tiempo? Claro que hay un tiempo. De hecho, yo sé que está mal lo que voy a decir, pero casi se puede saber en qué año viene Cristo. Casi, pero no puedo asegurarlo. Solamente es un comentario, ¿ya? Prácticamente se puede saber. Entonces Dios siempre ha dado tiempos. Tiempos. Y hoy en la actualidad no es diferente. Solo que nosotros somos un poco insensatos. Vamos a decirlo así. Y nos confiamos. La mujer queda embarazada y ¿cuántos meses le faltan para dar a luz? 9. 9 en el mejor de los casos. Y en el mejor de los casos, o de los normales, ya, 9 meses. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos meses tiene para prepararse? Menos de 9. 6 o 7 meses, ¿sí? Ese sería el tiempo prudente, ¿ya? Pero quedémonos con 8 meses. Porque en el último mes no te vas a poner a hacer cosas, porque ya con tanta barriga, la pobre no se puede ni mover. Entonces no vas a poder hacer mucho ese 9º mes con ella, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Pero hay gente, que yo he visto casos, que la mujer está dando a luz y recién van a buscar un taxi. Tú ya tienes que tener hablado eso hace un mes. Ya, y ese ratito estás aquí, que ni sé cuánto. Y a veces, como ya vimos un ejemplo muy cercano, no voy a decir nombres, cuando uno no hay la suficiente preparación, suceden inconvenientes, suceden problemas y se puede perder tanto la vida del niño como de la madre. Y eso es muy triste porque ha sido una falta de preparación. No hay otra palabra para decirlo. ¿Ya? Porque traer un niño a este mundo, hablemos como son las cosas, es una cuestión económica también. Y uno puede decir, no, es que hay que tener fe en Dios. Yo sé que hay que tener fe en Dios, pero hay que prepararse. Y yo creo que lo mínimo que se debe de tener para recibir a un niño a este mundo serían unos $1000. Para pagar el hospital, para pagar alguna cuestión que salga de última hora, alguna emergencia, cualquier cosa. O sea, yo con $1000 yo estoy tranquilito y lo que le falte a mi hijo se lo compro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Entonces, miren, vamos de nuevo acá. Entonces, a Daniel se le dio un tiempo, 490 años. 490 años están cortados. Esa es la palabra. Y esto ya les expliqué, pero lo voy a resumir nomás. Ya. Cuando en Daniel se habla de visión, se habla de dos palabras.
Lo voy a poner en el pizarrón, ¿ya? Está la palabra Jasón. Y está la palabra Mara. Ya. Estas dos palabras en el libro de Daniel se traducen como visión. Ya. Pero la primera palabra, Jasón, se refiere a la visión de manera completa. Ya les explico bien esto. Esta es la visión completa. Es como decir toda la visión, ya, en nuestro lenguaje latino. Pero la palabra Mara se refiere a una parte. Se refiere a una parte de la visión. Es como un decir, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos el plátano. Y una cosa es toda la cabeza y otra cosa es una manito, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Esta sería la cabeza y esta sería la manito. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Para que me entiendan. Pero cuando nosotros nos referimos a un verde, podemos estar refiriéndonos a todo el verde, se puede estar refiriendo a un solo verde. Entonces tenemos que especificar, ¿verdad? Uno dice, tráeme el verde. Uno dice, ¿cuál será? Y uno ve las manitos, ve toda la cabeza. ¿Pero qué quieres, toda la cabeza o las manitos? No, tráete la cabeza. Ah, ya. Entonces uno lleva la cabeza de verde, ¿no? Pero uno dice, tráete la manito de verde. Ah, ya especificó. Entonces solamente la manito. Pero dice, trae el verde. Y hay verde, hay de todo. Y uno dice, ¿qué será que llevo? Oiga, ¿pero qué quiere? ¿El verde dominico, el barraganete, el limeño? ¿Cuál quiere? No, tráete el maqueño. Ah, ya. ¿Sí me hago entender? Entonces la palabra, voy a ponerlo aquí incluso en medio de todo, ¿no? Eso es lo que, aquí es el problema que tenemos con la palabra visión. ¿Ya? Que se traduce tanto Jasón como Mara como visión. Es como si se traduciera el verde o la manito de verde como verde. Entonces tenemos que aclarar si es la cabeza de verde o es la manito del verde, cuál de esos verdes se está refiriendo. Entonces de igual manera, cuando se habla de visión se está refiriendo a una parte de la visión o a toda la visión. ¿Ya? Es fácil, es muy fácil de entender. Entonces cuando en Daniel 8 tenemos, leímos el 24, ¿verdad? Ya, vamos a leer el 25. Vamos a leer el 25. Dame lectura en el 25, ¿ya? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Ya, muy bien. Ahora vamos al, ya, entonces miren, bueno, ya vamos al versículo 25, vamos al 26, ¿ya? ¿Qué dice el 26, por favor? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación. Será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las restauraciones están determinadas. Muy bien, espérense, estoy mal. Vamos a Daniel 8, perdón. 8, 26 es. Sí, perdón. 8:26. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Muy bien, ya. Entonces miren, cuando se utiliza la palabra visión ahí en el primer versículo, es específico incluso. La visión, Mara, ¿no? Esta parte de la visión de las 2300 tardes y mañanas es para muchos días, guárdala, dice, ¿ya? Entonces ahí incluso en este lenguaje del versículo 26 del capítulo 8 es clarito, ¿no? De que esta parte de la visión era para el futuro, ¿ya? Ahora sí vamos a la parte de acá. Un ratito, ya. Ya, ahora vamos al versículo, a 9:21 vamos ahora a vuelta. Y ustedes se llaman en la lectura, ¿ya? 9:21. Ya leímos, vamos a especificarlo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, aquí es la palabra Jasón. En la visión, ¿qué es lo que está diciendo Daniel aquí? A quien había visto en la visión de Daniel 8, podríamos decirlo así, ¿no? Del carnero, el macho cabrío y todo eso, ¿ya? Sí. Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí
como a la hora del sacrificio de la tarde. Al principio de tus ruegos, bueno, es el versículo 23, fue a la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí sería la palabra mar. Entiende la parte de la visión que no te especificamos de las 2300 tardes y mañanas. Ya, eso es lo que le dice el ángel. Entonces, ahorita se va a explicar la visión de las 2300 tardes y mañanas, ¿ya? ¿Y cómo empieza? Muy fácil. Dice, 70 semanas han sido fijadas, o también se puede traducir como cortadas o determinadas, también como dicen algunas Biblias. ¿Cortadas de dónde? ¿De dónde se cortan las 70 semanas? De las 2300 tardes y mañanas. ¿De dónde se cortan los 490 años? De algún lado tiene que cortarse, y tiene que ser de algo grande, fácil, de los 2300 años. De ahí se saca, como quien dijera, una parte, ¿ya?, de este periodo de tiempo para enseñar algo que va a ocurrir al principio de este periodo de tiempo, ¿ya? Y aquí viene toda la explicación que nosotros ya hemos estado leyendo, ¿ya? 70 semanas han sido fijadas a tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? ¿Para quién estaba ese tiempo determinado? Para los israelitas, para Jerusalén, para los judíos, llámenlo como quieran, ¿ya? 70 semanas han sido determinadas, cortadas para el pueblo de Israel y para su santa ciudad, para Jerusalén, para el templo. Así lo está diciendo. De hecho, ¿qué pasó con Jerusalén después de las 70 semanas? No quedará piedra sobre piedra. ¿Se cumplió la profecía? Ya. Para poner fin al delito. Ay, ¿cómo eran los sacerdotes? ¿Cómo eran los escribas? ¿Cómo eran los fariseos? Devoradores de viudas, les dijo Jesús por ahí un par de veces. ¿Qué dijo? Mi casa la han convertido en ¿qué cosa? En cueva de... ¿Ustedes saben cuál sería el sinónimo hoy en la actualidad de cueva de ladrones? Piensen en el barrio más peligroso de Quito. Ya, a eso le comparó Jesús. Entonces, ustedes saben que hay ciertos barrios, eso en todos los países del mundo, sobre todo de Latinoamérica, que hay barrios en los que si tú entras, no sales. Y si sales, sales solamente ropa interior, en el mejor de los casos. ¿Ya? No, hay lugares que son así, que a vos te cogen y te sacan los zapatos, si tienes buena camisa te sacan la camisa, tienes el pantalón, hay gente que ha salido es en ropa interior, ¿ya? Literalmente, es que tú no entras en un barrio mega peligroso con ropa de $200, déjate de locuras, ¿ya? Entonces, eso es una cueva de ladrones. Esto es lo que es entrar en una cueva de ladrones. ¿Cómo vas a salir de ahí si es que sales? Si es que sales pero sin nada. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que trató de decir Jesús, traduciéndolo a nuestro lenguaje, ¿no? Para poner fin al delito, bueno, sellar los pecados, madre mía, ni hablemos de cómo está el pueblo de Israel, y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna. Palabra clave. Jesús vino a establecer la justicia eterna. El pueblo de Israel, vuelta, ¿qué justicia estaba esperando? La justicia terrenal. La justicia terrenal. Ellos estaban esperando que venzan a los romanos y que vuelva la época de David y de Salomón, etcétera, etcétera. Pero Jesús vino a traer la justicia, ¿Cómo trajo la justicia eterna? Ahí está, mediante su muerte en la cruz. ¿Ya? Establecer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía. ¿Qué profecía se iba a sellar? A ver, ¿qué es un sello? Fácil. Cuando tú vas a una... Bueno, digamos, tú vas a comprar un electrodoméstico. Nos compramos una televisión, no hagamos de cuenta que es una tele. Tú ya coges, pagas y todo eso. ¿Qué estás esperando que te den? ¿Y la garan? Oiga, pero póngale el sello. Y si no le ponen el sello y la firma. Oiga, pero usted no me firmó aquí la garantía. No, disculpe, me preste para acá, paga el sello. Está garantizado, ¿verdad? Se hizo la compra, ¿verdad? Vamos de nuevo acá. ¿Ya? Para establecer la justicia eterna, sellar la visión, para cumplir la visión. Sería otra manera de traducirlo. ¿Me hago entender? Ya, para cumplir la visión. Y profecía, y consagrar el santo. ¿Cómo se iba a consagrar Jesús? Fácil, ahí está. ¿Cómo se consagró Jesús? Porque Él demostró que sí se podía vencer el pecado.
Y madre mía, para llegar a la cruz, ¿sí que le costó? ¿Cómo lo trató de desanimar Satanás en el último momento? Es impresionante. Lo que Satanás hizo para que él fallara hasta el último instante, hasta a un ladrón sinvergüenza incluso le puso al lado para que lo ponga en tentación. Y abajo los que se burlaban, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. El otro le dijo también, si eres el Hijo de Dios, sálvanos. Y sálvate tú también. Sanabas a enfermos. Hacías caminar a los paralíticos y no puedes bajar de ahí. Imagínense, ¿no? Incluso el vinagre era una tentación fuerte. Porque el vinagre era sí, como un placebo, creo que se dice. Sí, un placebo era. Un analgésico. Eso, gracias. Un analgésico. Eso era el vinagre. Y estando tú ahí, créanme que yo sí hubiera tomado. Imagínense, si a veces uno cuando se pincha un dedo le duele. Imagínense tener un clavo atravesado en la mano. Y 3. Ya. Entonces imagínense, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. Y consagrar al santo. Jesús se consagró en la cruz. Y consagró a todo el mundo, básicamente. Bueno, todos los que quieran, mejor dicho, ¿ya? Entonces, miren. Eso iba a pasar en las 70 semanas. Ahora sí vamos a los detalles, ¿ya? Esto ya lo expliqué. Esto también ya lo expliqué. Y aquí vamos a lo bueno ya. Estoy saltándome algunas cosas para no ser tan largo el estudio, ¿ya? Y aquí estamos. Ya vamos a la segunda parte del tema entonces. Ya. 25. A ver. Ya. Dame lectura tú, Steffi, por favor. 25. 9:25. Sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, miren, aquí se da el tiempo. Se da el punto de partida. A ver, tanto las 2300 tardes y mañanas y los 490 años, la pregunta del $1.000.000 es ¿cuándo empieza? 457. Yo les dije algo. La historia de este mundo va a durar. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan los 6.000 años? Cuando Adán pecó. ¿Cómo sacamos esa genealogía? Hay eruditos que se han matado, se han matado literalmente tratando de encontrar. Y hay uno de los pastores más famosos dentro de la iglesia adventista que es Doug Batchelor, que es un hombre que sabe mucho de la palabra de Dios. Y él, por ejemplo, él hablaba una vez que yo escuchaba del año 2031. Que es el año más aproximado que hay para la segunda venida de Cristo, de hecho. No estoy diciendo que Cristo venga en ese año, estoy diciendo que es uno de los años más aproximados, ¿ya? No estoy poniendo fechas tampoco para la venida de Cristo. Solamente estoy diciendo que hay muchos que creen que realmente ese es el año más aproximado, porque Satanás tiene vuelta a otra agenda. Él tiene la agenda 2030. Él se adelanta un año, si es que este fuera el año. ¿Ya? Aunque yo no sé, la verdad. Yo aún tengo mis dudas. Porque sí podemos estar seguros de algo, que cuando se acerca el tiempo, vamos a saber cuando Cristo venga. Eso sí, pero ahorita si nosotros nos ponemos a analizar, sí, están pasando muchas cosas. Pero que Cristo venga en este año, son 7 años apenas que falta. ¿Será que en estos 7 años pase todo? En un año, en 2, vamos a estar más seguros. Ya, no sabemos, a manera que se acerca el tiempo, lo vamos a saber, ¿verdad? Ya, es así de simple. Los discípulos, estando con Jesús ahí y dándoles todas las señales, no entendían que Cristo iba a morir en la cruz, hasta cuando pasó. Entonces quizás para el mundo entero pase lo mismo, yo no lo sé, ¿no? Pero Satanás tiene su agenda y yo me quedo con la agenda de Satanás nomás, porque él sabe algo. ¿Ya? Él dice 2000, y esto es viejo, esto no es nuevo. Esto desde que yo comencé a estudiar hace unos... ya 10 años. Yo ya sabía de este año, hace 10 años. Ya hablaban de este año.
Y es esto, yo ya sé, para mí es cacho viejo esto. Ya, esto no es nuevo, 2000, esto no es nuevo, 10 años. Yo, claro, yo tenía unos 23 por ahí. Ya, entonces Satanás sabe algo. Primero por ahí decían 2025, pero todo el mundo decía 2030 vamos a llegar a un nuevo orden mundial, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y nos estamos acercando y todo se ve que va viento en popa. Entonces, Dios tiene, como les decía, no les ponen, por ponerles un ejemplo y tocar este tema también un poquito, ¿no? Todo corre desde que Adán cayó en el jardín del Edén. La cuestión de sacar la cronología exacta es bien difícil, pero seis sus trucos quizás para saberlo. En fin, entonces mira, volvemos acá. ¿Cuándo empieza? Ya lo dijimos, en el año 457. ¿Por qué en ese año? Ya. Versículo 25. Entérate y comprende, desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén. Ahí está. ¿Cuándo se dio esta orden? Se dieron 3 órdenes para reconstruir Jerusalén. La primera orden se dio en el año 537 por Ciro. La segunda orden se dio en el año 519 por Darío I Histaspes. Y la tercera orden se dio por Artajerjes I Longimano en el año 457. Y esta orden es, por así decirlo, la que vale la tercera, la vencida literal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se le dio más libertad a los judíos, les ayudaron, y aquí recién se comenzó básicamente a reconstruir el muro. Se comenzó a reconstruir Jerusalén. ¿Ya? Se comenzó a reconstruir Jerusalén. Entonces parece mentira. Tú cuando vas a construir, ¿cuál es una de las primeras cosas que haces? No son las columnas. Parece mentira, pero es el lindero. Tú tienes que primero que nada saber dónde es tu terreno. Cuáles son los límites de tu propiedad. Entonces tú ya coges, marcas, pones la línea, pones aquí, pones allá. Y ya ahora sí planeas bonito. Dices tenemos 20 metros por aquí, 40 por allá, 15 por acá. Entonces bueno, la puerta puede ir aquí, acá. Entonces aquí vamos a hacer la casa. ¿Ya? Y una vez que haces el lindero. Entonces acá fue lo mismo. Ahí comenzó a hacer el muro y toda la cuestión. Y ahí se comenzó recién a construir Jerusalén en el año 457. ¿Ya? Hay todo un estudio para sacar el año 457. Yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Pero bueno. Vamos a... Y miren, esto es interesante. Vamos a Nehemías 4:17, por favor. Sí, perdón. Nehemías 4:17. Está Crónicas, Esdras y Nehemías. Para que lleguemos rapidito. Antes de Jod y de Salmos. ¿Lo tenemos? Sí, 4:17. Dice la palabra del Señor. Amén. Los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Muy bien, ¿cómo se construyó o se comenzó a construir Jerusalén? Dicen que con uno estaban ahí poniendo los bloques con el cemento y con la otra tenían la espada. Bueno, que la verdad la traducción más acertada sería que tenían muy cerca la espada, porque adivinen que los propios de Israel no querían dejar construir el templo. Comenzó a haber oposición, y eso se ve en el libro de Nehemías. Toda la oposición que hubo, al punto de que con una espada, porque estaban ahí, ojo al piojo, que a mí no los venían a atacar. Y estaban, si no venían los unos, venían los otros, y así. Entonces la espada cerquita, así como cuando uno va a la finca con el machete. ¿Qué hace uno en la finca sin el machete? No hace nada. Uy, uno vi un machete, y está para bajar el verde. Una vez yo me acuerdo que andaba con machete, andaba con cuchillo. Y había un verde que quería bajar. Sí, y ahora, bueno, dije, bajarlo lo bajo como sea. Cogí un palo, le piqué al plátano y se viró. Y ahora dije, el plátano, córtalo. Y tenía un cuchillo, entonces, le cogí un cuchillo pequeñito, pero
Le di hasta que lo corté. Dije, ah. Pero si no hubiera tenido ni siquiera el cuchillo, no hubiera podido sacar, no había manera de cortar ese plátano. Necesitaba algo para cortarlo, ¿no? Porque hasta de tumbar, podía tumbarlo como sea. Pero ya para cortarlo era otra historia, ¿no? Entonces, miren, en Nehemías la cuestión era tan difícil que tenían que trabajar con la espada al ladito. O sea, estar atentos al momento que el centinela diga, ¡vienen a atacar! Y todos dejaban las herramientas y cojan las espadas. O sea, imagínense trabajar en esa tensión. Ay. Pero ¿qué nos decía la Biblia? ¿Dónde estábamos? Estábamos en Daniel 9:25. Ya. Decía la parte final del versículo 25. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. No iba a ser nada fácil. Ya, se cumplió la profecía, tal cual. Unos cuantos años después. ¿Sí? Entonces Dios es fiel, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos el punto de partida, desde que comenzó a edificarse. Entonces cuando nosotros ya cogemos como punto de partida el año 457, ahora sí, la cosa es más fácil, porque tenemos un punto de partida. Tenemos un punto de partida. Ahora les voy a hacer una pregunta moderna. ¿Qué señal tenemos nosotros para saber que Cristo viene? Hay algo específico. Aún no lo hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar. Fácil. Es cuando comiencen a hacerse leyes religiosas. Así de simple. Cuando la iglesia y el Estado Cuando vino Jesús, ¿cómo estaba la iglesia y el Estado? ¿Hoy en la actualidad la iglesia y el Estado están juntos? No, pero hay indicios. Vemos cómo cada vez el papado va ganando territorio. Y bueno, ahí nomás dejemos eso para otro estudio. Entonces, cuando el mundo dé leyes religiosas, ahí es lo que yo siempre te digo. Cuando nosotros, dicho de otra manera, veamos el trasfondo religioso del nuevo orden mundial, y eso es todo para nosotros. Ahora, ¿a nosotros qué vamos a poder estar a hacer eso? Hay más que seguro en mi canal de YouTube lo van a eliminar así. ¿Ya? Porque eso se dirige al mundo. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cuál va a ser el objetivo? Nosotros, los cristianos, vamos a ser el objetivo. Ahorita, ¿quién nos persigue? ¿Quién nos insulta? ¿Quién nos pega, nos obliga? ¿Somos bien vistos o mal vistos? No, somos bien vistos. Somos bien vistos. O nos pueden decir que somos personas malas o no. La gente nos aprecia, nos saluda. ¿O alguna vez ustedes le han lanzado una piedra en la calle? No, hay gente que por ahí sí, pero por ser cristianos alguien nos odia, mejor dicho. No, nadie te odia por ser cristiano. Tú vas y le compartes a las personas la palabra de Dios. Que por ahí sí hay uno que otro que sí, si no te digo que no. Pero no como debería de ser. ¿Me hago entender? No somos... Quizás, bueno, en mi experiencia personal, sí he tenido personas que me han amenazado hasta con meterme presa por mi fe. Ya. Creo que... pero que lo hagan. También no tan comprometidos. De pronto si fuéramos más radicales como en la antigüedad o en la época de la Reforma, la gente se incomodaría un poco más. Se incomodaría un poquito más, ya. Pero por el simple hecho de ser cristiano, nadie te mete preso. No hay manera. Entonces, hoy en la actualidad nosotros no podemos decir que pasamos persecución, cosas así. No, nosotros la pasamos bien. Nosotros nos reunimos y podemos poner la música a todo volumen. Y nadie es capaz de decir, oye, bajar el volumen. No, mejor calladito se queda. La gente se va a sentir hasta mejor, hasta incómoda, ¿no? Por las alabanzas que ponemos, ¿no? Pero bueno, por respeto nosotros no lo hacemos. Entonces, mire, volvemos por acá. Versículo, ya. Entonces, miren, cuando estaba en la señal, ¿no? Cuando el mundo entero o el nuevo orden mundial comienza a hacer leyes religiosas, Cristo está a la vuelta, literal. Amén. Pero aún no pasa eso. Nos estamos acercando, se está preparando el camino, pero aún no estamos en eso. Por eso nosotros estamos aquí tan tranquilitos. Nosotros incluso, Steffi, podemos salir a protestar, denunciar al Estado y hacer un montón de cosas y no nos hacen nada.
Es más, salimos hasta victoriosos. Y todo eso está bien. No estoy diciendo que esté mal. Está muy bien, de hecho. Y mientras tengamos la libertad, usémosla como podamos. Obviamente me refiero en un sentido bueno de la palabra, ¿no? Pero va a llegar el momento en que se nos va a negar toda ayuda terrenal. ¿Cómo eran tratados los cristianos en la época del Imperio Romano? ¿Tenían derechos? Ya, con eso nomás me quedo. Y ni hablemos de la época del cuerno pequeño. Pero bueno. Entonces, miren, bueno, sigamos. Voy a leer desde Esdras 6:14, dice la palabra de Dios. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahí está, ¿no? Entonces, y bueno, sacando justamente genealogías y todo eso, pues llegamos al año 457. O sea, bueno, no les voy a explicar todo eso porque la verdad es largo, ¿no? Pero vamos ahora sí al meollo del asunto. Esto ya vimos. Ya, listo. Vamos a Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Muy bien. Ahora sí vamos a la cuestión del asunto, ¿no? La cuestión de las 70 semanas es la cruz. Una vez más, Cristo es el centro, ¿no? ¿En qué año se bautizó Cristo? No. ¿En qué año se bautizó? No. En el año 27. Jesús tenía 30 años, pero se bautizó en el año 27 porque cuando hicieron la división de antes de Cristo y después de Cristo, un monje cometió un error de 3 años en el cálculo. Por eso tenemos esta desigualdad, ¿ya? Nada más. De ahí, debería de ser el año 30. Ya, vamos a aclarar. Debería, pero este monje cometió el error y como ya habían pasado unos cuantos años y ya todo el mundo tenía, pues ya, si me entienden, esta fecha, dijeron, cambia todito eso. O sea, no, es como que ahorita quisieran cambiar la bandera del Ecuador. Cambia, pues imagínense en el gasto y la costumbre, o por ahí una vez incluso hablaron de cambiar el himno, de quitarle unas letras. Y la gente se opuso. Porque, bueno, entonces, esa fue la cuestión. Entonces, Jesús es bautizado en el año 27. ¿Ya? ¿En qué año murió? Ahora sí. Murió en el año 30. ¿Lo dice ahí? En el año 27. Son 3 años y medio, en el año 31, si no mal recuerdo. Ya, Cristo muere. Ahí tiene el diagrama en el libro de Daniel. Déjenme ver para estar seguritos. Sí, en el año 31. Ya. Muy bien. Entonces, esta es la última semana. Vamos a aclararlo. Déjenme ver si huele el marcador azul que ya estoy utilizando los. Sí. Esta es la última semana de los judíos. Los últimos 7 años. La última. El tiempo de gracia. Vamos a leer de nuevo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 490 años. Desde el año 457 hasta el año 34 hay 490 años. ¿Ya? Pero el tiempo crucial por el pueblo de Israel
Era la última semana de los 490 años. La última. ¿Por qué? ¿Dónde está el otro marcador? Ya lo perdí. Aquí está. Por Cristo. ¿Me hago entender? Cristo. Es como nosotros que dice la profecía, va a haber guerras, rumores de guerras y tanta cosa. Pero nosotros estamos esperando, por decirlo de una manera sencilla, usando el lenguaje adventista, la ley dominical, o usando un lenguaje más amplio, leyes religiosas. Eso es lo que estamos esperando, para saber que el tiempo se acaba. Porque el momento que tú haces leyes religiosas, automáticamente viene la persecución. Nabucodonosor hace una imagen de oro. ¿Qué sucedió automáticamente? Después, los medos y los persas hacen una ley para que nadie ore en el lapso de 30 días. ¿Qué hubo automáticamente? Persecución. Ya. En la época de Esther también, ¿no? Pero bueno, ya, también los quisieron matar. ¿Se hicieron leyes religiosas? Ya, bueno, en fin. Entonces, la última semana es lo crucial. Los últimos 7 años es el epicentro de todo. Es Cristo. No el anticristo, como lo dice el futurismo. Es Cristo. Vamos de nuevo ahí. Eterna Ciudad les dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta aquí, Mesías príncipe, versículo 25, habrá 7 semanas y 72 semanas y la plaza volverá a ser edificada, etcétera, etcétera. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. A ver, voy a aclarar aquí algo. Se habla primero que nada de 62 semanas, ¿verdad? Vamos a explicar esto rapidito. Se habla de 62 semanas. Y también se habla de 7 semanas. ¿Cuántas semanas son esas? 69. 69. ¿Cuántas semanas nos faltan para las 70 semanas? Ya, ahí está. Listo. Enfoquémonos en la semana que falta. ¿Qué va a pasar en esa semana que falta? Y después de las 62 semanas, porque dijo 7 semanas, eso lo explico tal vez otro rato, esas 7 primeras semanas. Porque en esas 7 semanas fue cuando se comenzó a reconstruir básicamente Jerusalén. Son claves esas 7 semanas. Ahí se hace básicamente el templo, algo así es. Ya. Entonces quedan 62 semanas libres. Y después de ese tiempo libre, llegamos a la última semana. ¿Ya? Y ahí estamos nosotros, ahorita es en la última semana. Después de las 69 semanas, también lo podemos decir así, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A ver, se va a quitar la vida al Mesías. ¿Cuándo se quitó la vida al Mesías? En el año 31. Y dijo que iba a venir un príncipe que iba a destruir la ciudad. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70. ¿Qué pasó con Jerusalén? Adiós. ¿Ya? Repito, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Facilito, ahí está descrita incluso la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, ¿qué les dijo? Vayan y vean el libro de Daniel. Atentos a la abominación de Solá. Ahorita vamos a ese versículo. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en esta última semana? ¿Se confirmó el pacto con muchos? Claro que sí. Jesús en sus 3 años y medio confirmó el pacto con muchos. La justificación por la fe, la salvación de los pecados. Y en los últimos 3 años y medio, hasta la muerte de Esteban, se confirmó el pacto con muchos dentro del pueblo de Israel. ¿Qué pasó después de la muerte de Esteban en el año 34? ¿Qué pasó con los judíos? Dice que viendo, por miedo a la persecución que hicieron los judíos, salieron de Jerusalén y se dispersaron. ¿Qué va a pasar con nosotros? Cuando ya todo se ponga medio crítico. También vamos a dispersarnos por miedo a la persecución. De hecho, Hechos se repite en el tiempo del fin, todo el libro de Hechos. Es tipo y antitipo. ¿Ya? Pero eso será otro tema. Ya. Entonces, volvamos acá. Una vez más. Ya, entonces por una semana confirmará el pacto con muchos. Estos 7 últimos años fueron los 7 últimos años de gracia para el pueblo de Israel. Ya después de esto,
Ya no estaban los apóstoles, ya no estaba Jesús, ya la cosa era un poco más difícil. Hoy en la actualidad el mundo entero tiene, vamos a decirlo así, el privilegio de tener a los cristianos casi por todo el mundo. Pero va a llegar un momento en que tendrán sed y hambre de la palabra de Dios y la buscarán de aquí para allá y no la hallarán, porque no va a haber quien les predique. ¿Ya? Si conocen ese pasaje bíblico, ¿no? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó a la mitad de la semana? A los 3 años y medio murió Cristo en la cruz. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. ¿Qué significaba eso? Era el fin del sistema de sacrificios y ofrendas. Era porque ya se había cumplido. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero. Ese era el Cordero. Todo el sistema de sacrificios, ¿a quién prefiguraba? ¿A quién anunciaba? ¿A quién esperaba? A Cristo. Todito. Uy, yo les podemos estudiar cada fiesta, las 49 fiestas, que son 49 fiestas. O 49 fiestas, perdón, 49. Sí, 49 sacrificios, fiestas y todo eso. Ya, eran 49. Interesante el número. Y todas prefiguraban ¿a quién? A Cristo. Toditos. Toditos. Ya vimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos el templo? Vimos también los objetos del templo. Cada quien simbolizaba el atrio, el tabernáculo, la mesa de los panes. Todo aquí prefiguraba a Cristo. Todo era Cristo. Todo es Cristo. Cristo es Cristo. ¿Ya? Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dios puso fin a todo esto. Entonces, ¿para qué los israelitas, los judíos, hoy en la actualidad quieren reconstruir el templo de Jerusalén? Seguir haciendo los sacrificios. Pero ya no es necesario. Es como que yo me case. Yo me caso con una mujer y cada semana voy ante la mamá y el papá y le pido permiso para salir con ella. ¿Para qué? Ya no tiene sentido. Yo estoy casada, ella es mi esposa, ella es mi mujer. ¿Para qué le va a pedir permiso para salir con ella? O sea, pongo un ejemplo bien práctico, ¿no? Entonces, ¿para qué reconstruir el templo de Jerusalén? Ya no es necesario. Cumplió su fin. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Como es Satanás de astuto, ¿no? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces, cuando venga el desolador, ¿y cómo quedó Jerusalén? Después del año 70. De eso, como dijo Jesús, no quedará piedra sobre. Entonces, esta profecía no se refiere al anticristo, sino se refiere ¿a qué cosa? A la última semana de la vida de Jesús y a la destrucción del templo de Jerusalén. Nada más, ¿no? Entonces, con la profecía de las 70 semanas explicado en modo súper rápido. ¿Ya? Solamente por refrescar un poco la memoria. Ahora, ya vimos esto, ya vimos aquello, ya vimos lo otro. No, está mi otro cuaderno. No, acá está. Aquí estamos. Muy bien. Ahora miren, ay no, no es. Ya, ahora sí. Entonces miren, hemos estudiado las 70 semanas. Y ahora una última cosa para estudiar. Para terminar de estudiar, las 2300 años, ¿no? Entonces, los 490 años a las 70 semanas están al principio. Y nos ponen el punto de partida. También para los 2300 años, a las 2300 tardes y mañanas. Entonces, las 2300 tardes y mañanas también empiezan en el año 457. Pues los 490 años es una parte de la visión de los 2300. No sé si... Ay, Diosito, que estoy poniendo. No sé si me estoy haciendo entender. 2300. No, espérese. Aquí no. Acá pongámoslo. Ya. Entonces tenemos el mismo punto de partida. El año 457. Y esto, ¿a qué año nos lleva?
al año 1844. Ya, y ahí podría acabar el tema, pero vamos a ampliarlo un poquito nada más, ¿sí? Solamente un poquito. Antes de 1844, ¿qué evento sucedió? (1798). El cuerno pequeño había llegado a su fin. Entonces, ¿qué estaba a punto de suceder? El juicio. En la idea protestante, en la mala idea protestante, ¿cuándo sucede el juicio? En la segunda venida de Cristo. En la mala idea protestante, el juicio, o sea, la idea que nosotros nos han metido es de que Cristo viene y ahí nos enjuicia y ahí nos vamos al cielo o al infierno o algo así más o menos, ¿verdad? Pero no es así. Por ningún lado es así. Ya es el famoso arrebatamiento y toda la cuestión. ¿Qué pasó en 1844? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ya vamos a llegar por allá, en 2 meses creo que llegamos al libro de Apocalipsis, creo, o en 3 tal vez. Cuando estamos en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, dice que Jesús, ¿dónde está caminando? En una visión se ve, déjenme ver si lo encuentro. Vamos para Apocalipsis capítulo 1. Al principio. Ya, 13. Apocalipsis 1:13. Vamos a leer ahí. Apocalipsis 1:13. Vamos a ver dónde está Cristo. La palabra del Señor dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido con el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es ese que está en medio del candelero? Jesús. Uno como hijo de Hombre. ¿Quién es ese como hijo de hombre? ¿Quién comparte la humanidad con nosotros? No hay nadie más en el cielo con esa descripción. Nadie más. ¿Y dónde está? ¿Que en medio de dónde dice? ¿Del cande? 7 candeleros. ¿Cuáles son esos 7 candeleros? ¿Dónde aparecen los 7 candeleros en la Biblia? ¿En qué parte del santuario, del tabernáculo? En el lugar santo. ¿Se acuerdan? ¿Qué teníamos afuera no teníamos aquí un diagrama de eso, no hace falta. ¿Qué tenemos afuera? Tenemos el altar de bronce, el lavacro, o la fuente de bronce también, ¿verdad? ¿Qué simbolizaban estos 2 artículos? El bautismo de Cristo y el altar. La muerte de Cristo. ¿Dónde sucedió eso? Aquí en la tierra. Entonces el patio, ¿qué simboliza? El planeta Tierra. Porque Jesús hizo esas 2 cosas aquí en la tierra. Perfecto, ¿verdad? Ahora sube al cielo. ¿Y dónde está? Según Apocalipsis 1:3. En el lugar santo. Al lado del cande. ¿Qué significa el candelero? No, mentira, después vemos eso. Pero está en el lugar santo. Pero más adelantito, estamos en Apocalipsis, ¿no? Déjenme ver. Ya, vamos a Apocalipsis 15:5. Vamos a Apocalipsis 15. Esto ya es cuando se van a derramar las copas de ira. Ya eso es lo último. 15:5. ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Ya, léete también el 6. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ya, versículo 7 también, por favor. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás.
Muy bien, ahí se te entiende, ¿no? Dice, miren, después de esto vi que se abría el cielo, el santuario de la tienda del testimonio. Aquí es más claro la Biblia de Jerusalén. Repito, después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio. Se abría el santuario. Y siendo más específicos, bueno. Ya, bueno, otro rato les completo esto, ¿ya? Entonces se está abriendo el lugar santísimo. Y se ve ¿qué cosa dice el testi? ¿A qué se le llamaba el testimonio en el Antiguo Testamento? A los 10, las tablas del testi. A la ley de Dios, las tablas del testimonio, así nos les decía Moisés. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? ¿En qué parte del santuario? En el lugar Santísimo. ¿Dónde está? ¿Qué está específicamente? Dentro del arca del pacto. ¿Qué guardaron dentro del arca del pacto? La vara de Aarón, el maná y la ley de Dios. ¿Ya? Ahí está. Y también la tradición judía dice que había una copia del Pentateuco, creo que al lado. Pero esa es la tradición judía, creo que dice. No, la Biblia no aclara eso. Si no mal recuerdo. Bueno, ya me falla la memoria, ¿no? Entonces, Jesús en Apocalipsis 1, ¿dónde está? En el lugar santo. Pero pasa en algún momento al lugar santísimo. ¿Cuándo sucede ese evento? ¿En 1800? ¿Cuando se cumplen las 2300 tardes y mañanas? Ahí sucede eso, ¿ya? Y es gracias a esto, gracias a 1844, que nosotros podemos entender muchas cosas. Porque la mayoría, el 95%, si no es más, o el 98% de las religiones cristianas no entienden que hay un santuario celestial. No lo entienden, no lo enseña, ni lo sabe. Ni lo saben, nunca. Pero nosotros entendemos que hay un santuario celestial. Y solamente con esa pieza del rompecabezas, yo no sé si alguna vez, a mí me pasó, ¿no? Los hombres somos más traviesos y más curiosos. Cogemos nosotros un artefacto X, el que sea, y lo desarmamos. Lo volvemos a armar y no prende. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué tornillo no le puse? ¿Qué cable no le conecté? Y lo vuelve a desarmar y así, hasta que uno se da cuenta que es alguna cosita que le faltó en el artefacto de poner o de conectar. A veces más es de conectar que de otra cosa. Y uno dice, este cable estaba. Entonces, el momento en que uno le conecta el cable, sí, todo se enciende. Pero y eso me acuerdo una vez pasó cuando estaba haciendo la electricidad en mi casa. Yo no sé de electricidad, pero me las ingenié. Y no prendían los focos. Dije, un cable aquí, no le conecté. Y me puse a buscar hasta que encontré el cable. Y de verdad, un cable estaba fallando. Había hecho mala conexión. Y una vez que hice eso, ya se prendieron todos los focos. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. Parece mentira, pero el simple hecho de desconocer que hay un santuario celestial nos quita todo el foco de lo que es la parte profética y a la vez el entendimiento bíblico. Porque si tú no tienes la pieza clave, que es el santuario, ¿cuál es la pieza clave en el Antiguo Testamento? El santuario. Y en el Nuevo Testamento, el santuario celestial. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos el santuario terrenal. Y en el Nuevo Testamento tenemos el santuario celestial. Y déjenme ver si por aquí tengo un par de pasajes bíblicos. No, esto no. No, esto tampoco. ¿Dónde quedó esto? Denme un segundo, por favor. Mi área yo y habiendo hecho estas cosas. No están aquí. No importa. Bien, pero bueno. Entonces, para terminar, les quiero leer algo con lo que he estado con ganas de hacerlo desde que empezamos todos estos. Vamos a Mateo 25. Yo voy a la Biblia de Jerusalén, que me gusta más esta traducción. Con eso terminamos el tema, ¿ya?
para no hacerlo tan largo, ya se me está acabando el tiempo, la verdad. O ya se me acabó el tiempo, mejor dicho. Y con esto terminamos este pequeño repaso que hemos hecho. Y vamos a estudiar la parábola de las... ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué parábola tenemos ahí? Los 10 vírgenes. Oh. Esta parábola es la parábola adventista por excelencia. Y empezamos así. Entonces el reino de los cielos será semejante. Verán, ¿a qué está comparando Dios esto? Al reino de los... ¿De qué está hablando Jesús? Del reino de los... Ya, muy bien. Y muchas parábolas él habla que esto se compara al reino de los... Entonces, las parábolas de Cristo es como las profecías. Son distintas parábolas con diferentes perspectivas, pero todas hablan de la venida de Cristo, de la segunda venida, del reino de los cielos, que es lo mismo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Qué significa el número 10? Es muy fácil. Ley. ¿Cuántos mandamientos hay? Ah, ya. Y yo tengo un libro, no está aquí. Aquí está, creo. Déjenme ver dónde lo tengo anotado. No. Si lo leo, si lo encuentro, se los leo. Denme un minuto. Disculparán que yo siempre estoy improvisando. No lo encuentro. Juventud, infancia. Aquí está. Ya. Entonces, mire, el número dice específicamente ley. También se puede traducir como es el símbolo de la perfección ordinaria. Nosotros somos ordinarios, ¿verdad? Y para llegar a la perfección ordinaria, vamos a decirlo así, necesitamos 10 mandamientos. Ya. El número 10 por excelencia es el símbolo de la perfección ordinaria o ordinal también. Ya. El número 3 es el símbolo de la perfección divina. El número 7 es el símbolo de la perfección espiritual. Y el número 12 es la perfección gubernamental del gobierno. ¿Cuántas tribus había? 12. Y de los 144,000 son 12,000 de cada. ¿Cuántos signos zodiacales hay? Y así nos vamos de largo, ¿no? Entonces quedémonos solamente con eso, ya, para no ser más amplios. Ya me voy a estudiar los números algún rato. Entonces, esto es interesante que sean 10. ¿Quién es la única iglesia que habla de los 10 mandamientos? La iglesia adventista. Básicamente. Mesiánicos también. Incluso nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Destacamos la ley de Dios nosotros por excelencia, nuestro nombre lo dice. 10 adventistas. Aquí se está refiriendo a esta parábola. Esta parábola es fuerte, esta parábola se refiere a los adventistas. Específicamente, y esto es un tema largo y lo voy a resumir rapidito en 5 minutos. No, mentira. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con sus lámparas en la mano salieron al encuentro del novio. En 1844 pasó todo esto. La iglesia adventista, bueno, en ese tiempo no se llamaba iglesia adventista, pero todos se prepararon para la venida del novio, porque ellos creían que el santuario, cuando se dice el santuario, pensaban que el santuario del planeta Tierra. Entonces dice, el santuario será purificado, Cristo viene. Cristo viene a la tierra para purificarla, era la lógica, ¿ya? La lógica, pero la lógica no siempre está acertada a veces. Entonces, con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. ¿Quién es el novio? Es Cristo.
¿Ya? O sea, nosotros vemos en Apocalipsis una novia, una ciudad descendiendo como una novia, ¿verdad? Ya. 5 de ellas eran necios y 5 prudentes. ¿Qué significa el número 5? No es 50-50. El número 5 hace una referencia de la iglesia. Una parte de la iglesia estaba preparada y otra no. Es lo que traté de decir. Y otro día les explico el significado de los números. Pero quédense, ahorita créanme por fe nomás, ¿ya? Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo, digámoslo de una manera simple. La unción del Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Ya? En la antigüedad habían las lámparas que usaban aceite, no usaban combustible como en la actualidad. ¿Cuántas horas duraban esas lámparas? ¿Cuántas horas duraba el aceite de esas lámparas? 6 horas. Y eso más o menos era también el tiempo que duraban en Quito las que ponían me contaban, porque a la medianoche, según la leyenda de la caja ronca, se apagaban todas esas luces y ahí salía supuestamente el diablo bueno, ya saben la leyenda. Entonces, 6 horas, qué interesante. 6 horas, 6,000 años. ¿Ya? Yo les dije, todo en la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. Y lo estoy solamente usando en una parábola. Yo les puedo leer cada parábola de Cristo y cada parábola hablamos de la segunda venida. Las necias al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. O sea, sí, cogieron las lámparas. Es como, Estefi, tú me conoces que yo soy bien previsor. Yo voy a la finca y yo llevo de todo un poco. Y a veces ni abro esa mochila. Pero a veces ha habido que he abierto la mochila y vamos sacando una cosa, vamos sacando la otra. Y a veces nunca lo utilizo. Y a veces no he llevado las cosas que necesito y cómo la pasamos. Mal. ¿Ya? Entonces me acuerdo una vez que estaba de noche en la finca y tú me fuiste a ver. Y estaba con la linterna y la linterna no le había recargado las pilas. Pero yo siempre llevo pilas de repuesto. Entonces cogí y le cambié las pilas y ya teníamos pilas de repuesto. ¿Ya? Y a veces si no tenemos una linterna, tenemos el solar o alguna cosa. O sea, siempre es bueno llevar extra. Pero estos no cogieron extra. No se prepararon extra, vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Bueno, como el novio tardaba, se dormilaron todas y finalmente se durmieron. Entonces, el novio tardó. Y alguna vez nos han hecho esperar, ¿verdad? Y no está ahí y al final uno se queda hasta dormido a veces. ¿Ya? Sí ha pasado. ¿Ya? Entonces todos se quedaron dormidas porque el novio tardó, aparentemente tardó. No, el novio estaba viniendo a tiempo. Solo que ellas se anticiparon. Ellas quizás dijeron que no, el novio ha de venir, quizás llega a las 6 o a las 7 de llegar. El novio a qué horas llegó, a la media. Ya vamos a eso. Y dice, pero bueno, desen cuenta de algo, todas se durmieron, las sensatas y las insensatas, las prudentes y las imprudentes, todas se durmieron. ¿Qué ha pasado con el mundo cristiano? Comparemos el mundo cristiano de hace 20 años o más atrás. Vámonos un poquito más lejos, 50, era muy distinto el mundo cristiano de ahora. Era más conservador. Hoy en la actualidad el mundo cristiano es como si Cristo no fuera a venir nunca. Y tú vas a las iglesias y tú lo has vivido y adviertes a las personas de todas las cosas que están pasando y de todo lo que pasó con la cuestión de las vacunas y bla, 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 bla. Y que dicen, no pasa nada, que ni siquiera no sé cuánto y que ni siquiera y bla, bla, bla. Y tranquilas, adormecidas. Preocupadas en que se den diezmos y ofrendas, preocupadas en que se hagan programas, eventos sociales, bla, 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 bla. No están preocupados, no están preocupados en la venida, están dormidas. Pero estamos hablando, bueno, yo estoy generalizando, aunque esto específicamente habla de la iglesia adventista, pero podemos generalizar también. Mas a medianoche se oyó un grito. Ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Y ahí fue la cuestión. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Entonces todas escucharon en la alarma. ¡Ay, viene el esposo! ¡Ah! Despierten, ya viene la boda.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Y estaban, vean, y estaban apagándose, ¿no? Ya estaban en las últimas. El cachito de vela estaba así. Ya. Pero, versículo 9, pero las prudentes replicaron, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Ahora yo me pregunto, a medianoche, imagínense en la ciudad o el pueblo que sea, ¿quién les vende una vela a medianoche? Ni en las grandes ciudades. Ni en las grandes ciudades. Te venderán cerveza, otras cosas, ¿no? Pero una vela, fósforo para los que fuman quizás, ¿no? Entonces, en ese mundo antiguo, los que vendían aceite no vendían hasta la medianoche, ¿no? Entonces, vayan y consigan. No podían conseguir. Mientras iban a comprarlo, lo que vale era en vano, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Pausemos ahí un ratito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó a medianoche? ¿Qué pasó en 1844? Se dio el clamor, viene él es el esposo. Se dio el clamor de medianoche. Todos habían dormido, ¿ya? Pero unos que se prepararon, que fueron prudentes y que, vamos a decirlo así, tenían más al Espíritu Santo, no se chasquearon, sino que dijeron, algo pasó. ¿Será que el esposo vino tarde? ¿O será que realmente esta es la hora que tenía que venir? Y ahí es cuando, por ejemplo, nos ha pasado 1000 veces. Oye, pero yo te dije que iba a llegar a las 8 de la noche. Oye, no, tú me dijiste hasta las 6. Revisa el mensaje. Ah, no, él me dijo que a las 6 iba a salir y que iba a estar llegando a las 8. ¿Se tardó el esposo en venir? No. Solo que le escucharon o le entendieron mal. ¿Me hago entender? Entonces, ahora sí vamos a los versículos finales. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Ahora nosotros volvemos, veámoslo desde otro punto de vista. El mundo entero está dormido. Hasta nosotros, hasta cierto punto, ¿verdad? Medios despiertos estamos. Yo personalmente no creo estar tan despierto. Ni tan preparado, gracias, ¿no? En 1844, vamos a decirlo así, hubo el primer zarandeo para el mundo cristiano, básicamente. Por hacer una larga historia corta. Y el mundo entero una vez más está. Hoy en la actualidad, a diferencia de este evento, que ya lo vimos en un estudio pasado, están pasando muchas más cosas. Muchísimas más cosas. Pero en verdad, ¿y cómo está el mundo entero? Está dormido, esperando que todo mejore. Y no solo dormidos, sino que tantas cosas están pasando. Estamos totalmente dormidos. Y la historia se va a repetir una vez más. En 1844 quedó un grupo, vamos a decirlo así. Pero la historia siempre se repite, ¿no? En 1844 pasó lo que pasó. Unos durmieron, pero todos durmieron. Unos se prepararon, otros no. Y hoy en la actualidad va a ser lo mismo. Todo el mundo cristiano, todito el mundo cristiano ha dormido, todito el mundo cristiano, aquí no hay nadie. No hay un solo grupo, no hay una sola religión que ha dicho, no, todos somos, todo el mundo cristiano. Que se les venga a la mente. Y hay unos que están despertando, vamos a decirlo, y se están preparando. Y estamos cogiendo aceite, porque ahorita estamos en la preparación, aún no viene. Estamos haciendo provisión. Y es lo que te estaba diciendo vos la otra semana, hemos ganado tiempo nomás, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y solamente estamos cogiendo provisión para lo que se viene. Para cuando se escuche la voz, viene el esposo. Y ahí se va a ver quién es quién. Ahí vamos a ver si hemos sido prudentes o hemos sido insensatos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros ahorita? ¿Qué está pasando ahorita en el cielo? Ya, el juicio. El juicio está pasando en el cielo. ¿Y cómo tenemos que estar nosotros?
alerta, atentos. Tenemos que estar a cuentas. ¿A cuentas con quién? Orando. Con Dios. No solamente en el sentido de estar sin pecado ante Él, sino también de estar, ¿qué cosa? Trabajando. Pues no trabajando en los negocios de este mundo, sino para su obra, ¿verdad? Llega el juicio. Estamos en eso. Y Dios quiera que nosotros cojamos el aceite suficiente para que nos dure hasta cuando Él venga. Porque de lo contrario, vamos a quedar afuera. Y simplemente nos va a decir, no os conozco, ¿no? Entonces, miren, ha sido una manera bien rápida. Hicimos un pequeño recuento de lo que hemos visto de Daniel 7, de las 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas, ¿ya? Y para la otra semana, sinceramente, no sé ni por dónde empezar, pero séptima trompeta, el juicio celestial, la bestia del abismo. Bueno, ya veré, Dios mediante me ilumina esta semana a ver qué les doy. Estoy entre hablar un poquito de las fiestas. Me gustaría hablar un poquito de las fiestas. Pueda que hablemos acerca de las fiestas para entender un poquito más. Y con eso cerramos esto y ya pasamos ya a temas más de Apocalipsis, ¿ya? Pero bueno, ya Dios me iluminará, ¿no? Entonces este ha sido el estudio, mejor dicho, de esta semana. Y bueno, será hasta la próxima semana.